Lo primero que quiero decir es que hemos perdido una gran oportunidad humorística para usar un poco de comedia y en vez de llamarle lenguaje inclusivo, llamarle lenguaje inclusive. El lenguaje inclusive. O sea, tenemos este lenguaje que ya se está quedando un poco viejo, que muestra claras falencias para tratar de referirnos o incluir a ciertos grupos, pero también tenemos este lenguaje inclusive. No, inclusivemente tenemos este lenguaje. Tenemos este lenguaje y tenemos este lenguaje inclusive. Antes de lanzar la primera pregunta, que es en verdad la pregunta por la que me nace hacer este video, si te gusta lo que estoy haciendo, te invito a que le des te invite a que le des un like al video, te suscribas, lo compartas, un me guste con todos tus amigos, amigas, con todos tus amigues, y te mires al espejo y te preguntes realmente, ¿qué tanto te jode? ¿Qué tanto te molesta todo este tema del lenguaje inclusivo? A la gente que realmente se posiciona en contra de estos cambios en la lengua, ¿qué es lo que realmente te molesta? ¿En verdad te parece que es una cosa tan pagana y transgresora hacer un par de ajustes en el lenguaje para que grupos históricamente marginados de gente se sientan un poco más incluidas o incluidos o incluides por esta herramienta viva que tenemos, que es el lenguaje, que es lo que usamos para comunicarnos entre todos, para transmitir las ideas que tenemos, para avanzar un poco como sociedad o como especie, si quieres? Porque yo creo que, claro, el lenguaje probablemente sea el punto diferencial máximo entre la especie humana y las demás. ¿Qué tanto te molesta? Yo también entiendo que hay quizás patinazos, no soy lingüista, pero entiendo que pueden haber patinazos en cambiar el género o en eliminar el género de ciertas cosas. Nadie te está pidiendo que empieces a hablar ahora y digas el teléfono, ¿no? O yo me voy a sentar a la mesa. No, yo creo que el espíritu real está en las palabras que usamos para referirnos a gente. Y si alguien te está pidiendo que te refieras a esa persona de una manera porque se siente más incluida y más respetada, ¿cómo puedes decir que no? No lo entiendo. ¿Qué te molesta? Si alguien te dice, mira, mi pronombre es ella, pues habla de ella. ¿Qué te jode? No, nadie te está pidiendo tampoco que hagas esfuerzos sobrehumanos y que de repente ahora tengas que dar 4 palmadas antes de decir cualquier palabra que empiece con J, o saltar y hacer una polichinela antes de decir una palabra que empiece con R. No, es un cambio sutil, pero que mucha gente te lo está diciendo, que aunque a ti te parezca sutil e insignificativo, a esa gente la va a hacerse sentir más incluida en el uso de la herramienta que usa la humanidad para comunicarse. No entiendo cómo se puede estar en contra. O sea, si podemos reconocer que el lenguaje es una herramienta viva, es una herramienta que cambia todo el tiempo, que se adapta todo el tiempo a las nuevas realidades, ¿por qué esta adaptación le molesta tanto a cierta gente? ¿Por qué? O sea, yo a toda esta gente que le molesta tanto y pone el grito en el cielo, no la veía tan ofendida cuando había que incluir ciertos anglicismos o ciertas palabras nuevas que de repente, uy, qué cool soy, ¿no? Entonces de repente te jode mucho decir todes, pero te parece súper chévere decir, uy, espérate un ratito que tengo una call, espérate un ratito que te mando el link, oye, whatsappéame esto, ¿cómo se escribe Google? Tengo que googlear esta cosa nueva. Todos muy alegremente lo hemos abrazado como algo súper chévere. La voy a googlear, voy a whatsappear, te mando el link. ¿Cómo se escribe Google en español? ¿Se escribe con doble O o con U? ¿Cómo se escribe googlear en español? ¿Qué dice la RAE? No, mucha gente se aferra a que la RAE todavía no lo reconoce, ¿no? La Real Academia Española de la Lengua, ¿no? El ente máximo que gobierna lo que está bien y lo que está mal decir, o cómo está bien y cómo está mal hablar. Pero cuando salen las listas, por ejemplo, acá hay una lista de las palabras del año de la RAE, ¿no? En el 2019, emoji. Nadie puso el grito en el cielo, ¿no? ¡Qué chévere los emojis! El selfie. En 2014, creo, selfie. A nadie le pareció una aberración de la lengua. ¿Cómo vamos a cambiar y a desnaturalizar así la lengua por usar estas palabras, ¿no? Pero cuando se refiere al tema del lenguaje inclusivo, ahí sí todo el mundo levanta las armas, ¿no? No, esto es una transgresión tremenda. Y yo te voy a contar lo que a mí me parece, y después quiero hablar un poco de los argumentos más, no sé si sólidos, pero más fuertes en contra de esta adaptación que me encuentro por ahí. Yo lo que pienso es que está bien. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de seguir adaptando la lengua y el lenguaje y la manera en la que hablamos, que se adapta todo el tiempo? Además, me parece que el espíritu general de esto es una cosa muy positiva y no me parece que haya un argumento en contra de eso. O sea, el espíritu general de esto es que ciertos colectivos, históricamente y milenariamente marginados, de repente en este momento de la historia ven un claro por el que meterse y decir, mira, quizás podemos hacer esta adaptación para que esta herramienta viva que usamos todos para comunicarnos no nos excluya tanto. Ese espíritu de la lengua me parece que es irrefutable. ¿Cómo puede estar en contra de eso? Quiero ver o analizar 3 de los argumentos que he encontrado, 3 de los argumentos y los argumentadores, por llamarlo de una manera, que he encontrado en las redes que hacen un poco la bulla más alta en contra de esta adaptación del lenguaje, ¿no? Y del lenguaje inclusive.
La primera, que me parece una táctica muy clásica, que es llevar el argumento hasta el ridículo para desvirtuarlo. Entonces aparece este tipo y te dice que yo tendría que haber dicho: hola a todos, estoy muy contente de estar aquí. Y así este mundo hubiera sido un mundo mejor, que yo lo estropeé por mi lenguaje. nadie te está pidiendo a ti que tú digas que estás contente. Man, todos sabemos, tranquilo Agustín, todos sabemos que tú te identificas como un machazo, que tú eres un varón y en todo tu derecho. Me parece que es muy siniestro y estás voluntaria y conscientemente malentendiendo el argumento, que el argumento es darle agencia a todas las personas para que ellos mismos puedan decidir cómo se identifican y cómo se refiere el resto del mundo a ellos mismos. Nadie está discutiendo que tú te sientes un varón y un macho y que tú estás contento. Tú di contento, sin miedo, con 2 cojones. Tú estás contento. Y para mí ese es el espíritu que está en la intención de este cambio. Tú, como hombre, varón, heterosexual, que se entiende como un hombre dentro del género lingüístico masculino, estás en todo tu derecho y tienes la agencia de decir que estás contento. Y no pasa nada, no estás ofendiendo a nadie, ni excluyendo a nadie por decir que tú estás contento. El problema es cuando tú no eres capaz, o te parece que está muy mal, darle esa misma agencia que tú tienes a otra gente. Ese para mí es el problema. ¿Qué problema tienes con que otra gente no se identifique dentro de esas casillas que existen, en las que dentro de una de esas tú sí te identificas y perfecto? A ver cómo digo esto. Yo entiendo, me da pena, pero entiendo que haya gente que no le parezca bien o no quiere entender, o queriendo entenderlo le parezca una aberración, que hay gente que no se siente clasificada con los 2 géneros que tenemos. Yo entiendo que te puede parecer mal, que no lo puedes entender, pero por lo menos concédeme que sabes que existen. Que sabes que existen colectivos de gente que no se identifican dentro de esas normas. Ahora, concediéndome que ya sabes que existen, porque por lo menos ya tampoco quiero aceptar que vivimos en una realidad tan distópica en la que ni siquiera puedes concederme que existen esos colectivos. Ya concediéndome que existen, ¿cómo puedes estar en contra de tomar una iniciativa o de aceptar por lo menos una iniciativa que no viene de ti, que los haga sentir más incluidos por el lenguaje, que es esta herramienta, de nuevo, esta herramienta viva que usamos todos para comunicarnos entre todos? ¿Cómo te puede parecer mal que esa gente quiera reivindicar hacer unos ajustes en el lenguaje para sentirse más incluida, para sentirse por lo menos referida? A mí me parece que eso es bastante siniestro. Está esta táctica milenaria de llevar el argumento hasta el ridículo para desvirtuarlo, realmente y conscientemente malentendiendo el argumento porque no te gusta, por algún otro motivo. Otra táctica que usa este tipo es tratar de desvirtuar el argumento con la idea de que no puede solucionar todos los problemas. Entonces, como no puede solucionar todos los problemas, pues no lo usemos y no tratemos de solucionar ninguno, porque no los puede solucionar todos de un plumazo y al mismo tiempo. Entonces, este es el argumento de... Quieren incluir a la gente, hagan políticas públicas realmente inclusivas, no lenguaje inclusivo. Quieren incluir a la gente con el lenguaje, estudien lenguaje de señas, estudien braille. No son excluyentes. Hagan políticas de inclusión pública, políticas públicas de inclusión. No son excluyentes. ¿Por qué no se pueden hacer las 2 cosas a la vez? Eso es lo que yo no entiendo. Entonces, este tipo te está diciendo que como esta iniciativa, ojo, yo no pienso que esta iniciativa sea perfecta ni que vaya a resolver todos los problemas, pero es una iniciativa que tiene el espíritu correcto y que, ¿por qué no intentarlo? A eso iba con la pregunta inicial. ¿Qué te jode intentarlo realmente? Que muchos jóvenes han pensado de que era tan fácil cambiar el mundo y hacer de este mundo un mundo mejor. Tan fácil como en lugar de decir todos, decir todes. Nadie está diciendo, como tú dices en este argumento, que por cambiar una sílaba vamos a resolver los problemas de la sociedad. Eso también es malentender el problema conscientemente y con mala intención. Porque yo te aseguro que los colectivos y la gente que está tratando de impulsar este cambio tienen bastante claro, y mucho más claro que tú o que yo, que pertenecemos a colectivos históricamente favorecidos. Somos hombres, blancos, no sé qué te favorece más, hombre o blanco, pero bueno, blanco, hombre, hombre, blanco, heterosexual. Estos colectivos que están tratando de impulsar esto entienden mucho mejor que tú y que yo que el mundo no cambia así de fácil, que no es tan fácil cambiar el mundo. Nadie está pensando que porque cambiamos una vocal después de unas cuantas palabras vamos a cambiar el mundo. Estos colectivos saben lo difícil que es cambiar el mundo. Entonces me parece muy vil tratar de burlarse del argumento diciendo que la gente cree que porque cambiar una sílaba va a cambiar el mundo. No, pero puede ser un ingrediente. La solución no es una sola cosa. Esto puede ser parte de una solución más grande que incluye políticas públicas de inclusión, incluye un montón de cosas. Pero no porque esta pequeña iniciativa no resuelva todos los problemas de la humanidad, queda inválida. Eso lo tiran evidentemente
con una mala intención. Acá hay otro argumento que he encontrado, a Vargas Llosa, hablando un poco de lo que él piensa del lenguaje inclusivo. Me parece que es un argumento que es bastante siniestro, quizás más siniestro, pero un poquito más sutil. Él dice que no, él está de acuerdo con el feminismo, o sea, entendiendo como el feminismo lo que a él le parece bien, y que él está de acuerdo con el feminismo y liberarnos de los prejuicios, incluir más a las mujeres, pero que el lenguaje no puede cambiar. Básicamente te está diciendo que las maneras que encuentran los colectivos de reivindicar ciertos derechos que quieren reivindicar están bien siempre y cuando yo, como hombre blanco, heterosexual, con las manijas del poder, sobre todo en un ámbito lingüístico, ¿no? Premio Nobel de Literatura, siempre y cuando yo esté de acuerdo con esas maneras. Si a mí no me parecen bien esas maneras en las que tú pretendes reivindicar lo que quieres reivindicar, pues me voy a burlar de eso y lo voy a hacer de menos. Ese es un camino muy peligroso, yo creo, digamos, desnaturalizar tan profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo mal entendido. No, yo estoy de acuerdo con las feministas en las cosas fundamentales, sin ninguna duda. Hay que combatir los prejuicios, hay que promover a las mujeres, sin ninguna duda. Ahora, desnaturalizar el lenguaje porque se considera que el lenguaje machista es una estupidez que de ninguna manera yo voy a aprobar, ¿sabes? Es muy contradictorio. O sea, a mí me parece bien que tú reivindiques siempre y cuando la manera que tú decidas en la que quieres reivindicarte me parezca bien a mí. Es bastante siniestro. El tío está admitiendo que el lenguaje es una cosa natural, que emerge de manera natural, entiendo yo que evoluciona también de manera natural, y que después tenemos ciertas reglas para ir un poco controlándolo, pero que de alguna extraña manera el lenguaje ha estado bien que evolucione hasta ahora, pero a partir de ahora no puede evolucionar más. O sea que miles de años de evolución del lenguaje tienen que parar aquí, porque estas nuevas ideas ya a mí no me parecen bien. O sea, ¿por qué si entendemos que el lenguaje es una cosa natural y evoluciona de manera natural, en qué momento estamos creyendo nosotros que la evolución termina con nosotros? Porque los nuevos elementos o las nuevas cosas que están evolucionando por algún motivo ya no nos parecen bien. Y en verdad el argumento con el que quería cerrar este video, que es realmente el argumento que más me he encontrado yo hablando con gente, comentando este tema con amigos a lo largo de los años, es un argumento que a mí me causa una risa y a veces me da hasta lástima. Que siempre me encuentro con alguno que me dice, ¿por qué yo tengo que cambiar la manera como hablo yo? ¿Tú quién eres, bon? Cervantes, ¿ah? Shakespeare eres, ¿ah? O sea, ¿de qué aventuras lingüísticas nos vamos a perder, ¿no? ¿De qué maravillas y delicias literarias nos vamos a perder porque tú tengas que hacer un par de ajustes en un par de términos para que cierta gente se sienta más incluida por el lenguaje, ¿no? Nos vamos a perder ¿de qué nos vamos a perder porque tú tengas que cambiar un poco cómo hablas? ¿Quién eres tú, huevón? ¿Ah? Troglodita que probablemente se caga encima tratando de hilar 3 párrafos seguidos, pero tú no puedes cambiar cómo hablas tú, porque tú eres Cervantes, huevón. Sal de acá, güey. Sal de acá, brother. Súbete al carro, man. Esto está pasando. Y como todas estas cosas, siempre hay un pushback, un empujón de la gente que como ya vive en un entorno o forma parte de un colectivo que está relativamente cómodo, pues no quiere hacer ningún esfuerzo para que otros colectivos que vienen empujando desde atrás se sientan cómodos. Acá se tiene que quedar todo porque yo estoy bien. ¿Y por qué voy a cambiar yo cómo hablo para hacer de alguna manera sentir mejor a otra gente que no le está pasando tan bien o que de alguna manera entiende que la herramienta que usa la humanidad para comunicarse la excluye? ¿Cómo puede estar en contra de eso? Y con eso te dejo. Seguramente hay muchas cosas más desde un punto de vista técnico-lingüístico que hablar y debatir, pero yo no quería hablar de la parte técnica lingüística. Yo quería hablar un poco más del espíritu de este cambio, de esta evolución que alguna gente está queriendo promover y otra gente por motivos espurios y con excusas bastante que flaquean, está queriendo impedir que se promueva. Cuéntame tú qué piensas del lenguaje inclusive. ¿Qué te parece? ¿Lo usas? ¿No lo usas? ¿Te parece una aberración? ¿Te parece que está bien? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿No estás de acuerdo conmigo? Y ya con eso cierro. Con eso cierre este video, ¿no? Ya voy a apagar el teléfono, el micrófono y me despido con un cordial hasta luego.